2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en el tenista colombiano, en Robert Farah. El deportista dio positivo en una prueba antidopaje realizada el pasado 17 de octubre en Cali, Colombia. La Federación Internacional de Tenis indicó que se encontró presencia de la sustancia prohibida, la boldenona, en el cuerpo de Robert Farah. Se trata de un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y que, según el Comité Olímpico Colombiano, también se inyecta al ganado. Por ende, se encuentra en esta sustancia en la carne. El tenista reaccionó y a través de un comunicado enfatizó que nunca utilizó productos que atentaran contra el juego limpio y responsabilizó a la carne colombiana por este resultado, una carne que debió consumir. Farah fue respaldado por el Comité Olímpico Colombiano y también por la Federación Colombiana de Tenis, la cual recordó que más de 15 exámenes antidopajes de Farah siempre han salido negativos. Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión. No podemos actuar como Comité Olímpico en defender al deportista. Tendremos que ocuparnos con las autoridades internacionales y explicarles la situación de Colombia con el tema de la carne. Es que la utilización puede que no esté siendo mucha por los resultados que tenemos en la vigilancia del plan subsectorial. Es decir, en este momento el registro de muestras está alrededor de 1.030 muestras y dentro de esas muestras, durante el año 2018 y 2019, como ya lo señalé, el INVIMA no ha encontrado nuevamente trazas en las carnes que han sido muestreadas. Robert Farah, quien conforma la mejor pareja de dobles del mundo junto a Juan Sebastián Cabal, responsabilizó a la carne colombiana o una carne que debió ingerir por haber dado positivo en esta prueba antidopaje. El colombiano de 32 años, que ha ganado 2 títulos de Grand Slam y 16 torneos de dobles en su carrera, no podrá participar en el Abierto Australiano que empezará la próxima semana en Melbourne. Reiteró que no ha consumido sustancias prohibidas. La sustancia encontrada pudo ser resultado de la ingesta de un buen trozo de carne de res. En el 2018 el Comité Olímpico Colombiano sacó un comunicado diciendo que los hatos ganaderos colombianos utilizaban la boldenona en el ganado vacuno precisamente para poder aumentar su masa muscular. Hay estudios recientes del Instituto Colombiano Agropecuario ICA donde se alerta sobre la presencia de la sustancia prohibida boldenona en el ganado vacuno del país. Esa sustancia convierte casi en prohibido el consumo de carne roja en nuestro país para cualquier deportista de alto rendimiento. Este tipo de carne de ganado vacuno contaminado con boldenona pudiera dar positivo en un control al doping en un deportista. En dicho estudio se comprueba que en una de cada 4 muestras de residuos del ganado vacuno se encuentra dicha sustancia. Además, de acuerdo al ICA, existen 59 productos donde se utiliza la boldenona para su uso veterinario en Colombia. Robert dejó claro que la muestra donde apareció el rastro fue tomada en Colombia. La ITF me comunicó la presencia de boldenona en una prueba que fue realizada el 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali. 2 semanas antes, el 7 de octubre, se me practicó una prueba en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo. Y además fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria con el mismo resultado negativo. Abrimos entonces el programa. Antes del análisis, el lado humano sin duda alguna. Quiero darle la bienvenida a Patrick Farah, él es padre de Robert Farah. Patrick, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN 24. Toda América Latina lo escucha en estos momentos. Muy amable por tenerme aquí y por su apoyo. Muchas gracias. A ustedes, gracias por su tiempo. Quizás lo primero que los colombianos también que viven en el exterior, los amantes del tenis, quieren saber es cómo está Robert, cuál es su ánimo, su sentimiento anímico en estos momentos. Bueno, la respuesta es sencilla, obviamente, después del baldazo de agua fría que uno recibe al llegar la noticia, tanto él como nosotros, su familia, y no queda sino resignarse y aceptar la situación y tratar de entenderla
y más que todo buscar la forma y la manera de salir adelante para mostrar la inocencia de Robert en cuanto a tomar algo adrede, a propósito, y tratar de explicar un poquito a la Federación Internacional qué ha podido pasar con el fin de convencerlos, que ellos entiendan que eso básicamente es un accidente absolutamente absurdo y bueno, que ellos también tengan en consideración eso y no tengan una sanción demasiado fuera de medida. Una sustancia, Patrick, la boldenona, de la que todos estamos sin duda pues aprendiendo o entendiendo. ¿Hay forma de saber en qué momento, cuándo, qué fue que ingirió Robert Farah esta sustancia, qué carne que comió o dónde fue? ¿Hay forma de explicarlo? Sí, yo creo que puede haber forma, puesto que el lapso de tiempo entre el último test que se ha hecho en Shanghái y el siguiente test que se ha hecho en Cali es muy corto. Así que es relativamente fácil saber qué ha hecho él mientras tanto. Él llega a Cali por 48 horas. La noche anterior al test, al examen, él come en casa una carne de un plato muy rico que su mamá le prepara y al día siguiente da positivo. Entonces podemos pensar que es este plato que llevaba la famosa sustancia. ¿Cuál será la columna vertebral, Patrick, de la defensa? ¿Cómo van a llevar a cabo ustedes esta defensa de Robert? Mira, corazón, yo creo que es bastante sencillo. Desde el momento que tú llegas a demostrar a la Federación Internacional y a las personas interesadas en el caso que no es intencional, y eso es un poquito, como dices tú, la columna vertebral de la defensa, mostrar que es un accidente que no es intencional. Bueno, tanto en el circuito como en nuestro país todo el mundo conoce la rectitud, todo el mundo conoce la fuerza, la intensidad de trabajo que Robert ha puesto en el tenis desde que tiene 5 años, y más que todo los últimos años que pasó profesional. Y todo el mundo sabe cómo él es estricto con la comida, con la bebida, con todos estos detalles que tienen que ver con su salud, con su ser, con su templo, que es su cuerpo. Entonces, la gente que lo conocen de cerca, obviamente, saben que es totalmente absurdo pensar un segundo que él iba a ingerir algo, primero que no es ético, siendo él una persona de una ética, de una rectitud impecable, y segundo, que no es a largo plazo bien para su cuerpo, para su integridad física. Así que ahorita lo que toca es convencer y llevar a cabo un proceso en el cual podemos presentar algo sostenible a esta federación y que nos dan después algo positivo de ellos también después, que lo entiendan. Patrick, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Ya hay una sanción? Sabemos por el comunicado de Robert que no podrá estar en el Abierto de Australia. ¿Cuánto tiempo tiene para apelar? ¿Cuál es la situación de Robert en este momento? Bueno, no hay sanción todavía. Hay por el momento una suspensión. Durante este lapso de tiempo se va a presentar precisamente el proceso, los documentos, ellos lo van a estudiar y ahí habrá o no habrá una sanción. Y si hay, no sabemos si va a ser mínima, mediana o máxima. Pero por el momento no hay sanción en este momento, hay solamente una suspensión. ¿Qué le dice usted a los amantes del tenis, a los fans de Robert, a los colombianos, a los latinoamericanos que dicen
Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo ser, teniendo en cuenta, Patrick, que de todas maneras el tema del dopaje es tan delicado y tan polémico en el mundo entero con tantos escándalos? ¿Qué le dice usted a esa gente que confía, que es fan de Robert y que dice, bueno, vamos a salir de esto adelante? Yo les digo que primero muchas gracias por apoyarlo. Muchas gracias por siempre haber sido fans precisamente de él. Que estén tranquilos tal como nosotros lo somos y lo estamos. Vamos a salir adelante mostrando precisamente que es un accidente con mucha serenidad. Estas cosas pasan en la vida, pasan por algo. Estoy convencido que no solamente se va a demostrar su limpieza, pero inclusive que eso lo va a fortalecer a él y va a regresar pronto al circuito aún más determinado, valorando aún más lo que tiene, las oportunidades que la vida le están dando. Estoy convencido de eso y yo sé que él también. Gracias a Patrick Farah, él es padre de Robert Farah, el tenista colombiano, que por medio de un examen pues se lo encontró con unas pruebas de doping, pero como bien nos ha dicho Patrick, ellos están dispuestos a enfrentar esto y a defenderse. Gracias, Patrick, un abrazo sin duda de todos los latinoamericanos para Robert. Muy amable, muy amable. Gracias a usted por su tiempo. Bien lo decía el señor Farah sobre la columna vertebral de la defensa de este tenista colombiano. Pues él ya inició el procedimiento legal para demostrar, como dice él, su inocencia. Por ahora peligra su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese es el reporte de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Robert Farah inició uno de los procesos más complejos para demostrar su inocencia referente al uso de sustancias prohibidas. Uno de los problemas del dopaje es que no tiene que ser voluntario. El caso de Farah es el caso de María Luisa, es el caso de muchos deportistas que por alimentos contaminados. El tenista de 32 años manifestó haber consumido carne en Colombia. Comerse un asado puede llegar a comprometer la carrera de un deportista. Y digamos que las autoridades no han hecho mucho por mirar este tipo de dopajes. La boldenona podría ser una sustancia consumida involuntariamente. Digamos que hay algunas similitudes, es un dopaje claramente involuntario, donde el deportista muchas veces ni sabe qué es lo que ocurre. La mayoría de deportistas compiten de manera limpia. Y que es comprobado en casos similares. María Luisa salió limpia de su tema de dopaje. Ahora Robert Farah deberá esperar el tiempo de sanción de la ITF y comenzar el proceso para comprobar su verdad. La idea es mirar qué ocurrió en el momento en que, pues, los días antes a la recogida de muestra y empezar a hacer a construir una defensa basados en esos iniciales indicios de lo que puede haber ocurrido. El tenista caleño no competirá en el Abierto de Australia y queda en duda su participación en los Juegos Olímpicos. Por eso la pregunta es, ¿cree usted que el tenista Robert Farah es culpable de doping? La pregunta de hoy en Zoom a la noticia. Saludo a nuestros invitados. Mariana Mesa, extenista colombiana, nos acompaña hoy desde Pereira, Colombia. Mariana, ¿es culpable Robert Farah de doping? Muy buenas tardes. Realmente creo que no es culpable. Lo apoyo totalmente. Ha demostrado ser un gran ser humano, un gran deportista, y yo creo que hoy debemos unirnos como país, como exdeportista, a apoyarlo. Saúl Salcedo también nos acompaña, él está en Panamá y es presidente de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica, de Cuba y de Puerto Rico. Saúl, ¿es culpable el tenista Robert Farah de doping? Bueno, a toda tu tutela. Hay que ser prudente, ya que el caso se encuentra en estos momentos en la fase de manejo de resultados. Lo que el atleta debe comprobar es cómo esta sustancia ingresó a su cuerpo. Hay que recordar que el único responsable por la sustancia que ingrese al cuerpo es el atleta. Entonces, él tiene derecho a un juicio justo, él debe exponer todos sus descargos, el Código Mundial Antidopaje vigente provee todas sus condiciones, hay atenuantes y agravantes. Por el momento se encuentra en una suspensión temporal
y dentro del proceso de manejo de resultados. Con estas dos visiones vamos a una primera pausa y preguntamos si es Robert Farah, el tenista colombiano, culpable de doping o no. ¿Usted le cree a Robert Farah? Es nuestra pregunta de hoy, nuestro tema de debate aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos con más. Hablamos hoy en Suma la Noticia del caso del tenista colombiano Robert Farah. Preguntamos si es culpable de doping tras la última prueba que salió. El tenista Robert Farah no es el primero en Colombia. Ya son 8 los atletas que dieron positivo con esta sustancia, la boldenona, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. La presencia de la sustancia de boldenona en la carne vacuna le ha traído problemas a varios deportistas, quienes han resultado positivos en sus controles antidopaje. Uno de los casos más recordados es el del ciclista Fabián Puerta. El pistero y campeón del mundo en Keirin fue suspendido provisionalmente en 2018 por boldenona. Hasta la fecha el proceso de defensa continúa. Otro ciclista que dio positivo por esta misma sustancia fue Alexis Camacho en octubre de 2019. Aunque no tiene una sanción oficial, el pedalista está suspendido de carreras oficiales. Andrés Mauricio Caicedo, en medio del Mundial de Pesas en Turkmenistán 2018, fue notificado y suspendido provisionalmente de cualquier competición. Hasta la fecha no hay noticias sobre su proceso de defensa. Daniel Londoño. En 2017, el jugador que pertenecía a Huila fue notificado por la DIMAYOR y sancionado inicialmente por 4 años. En 2018 volvió a jugar con Envigado, pero después no tiene registros de más partidos disputados. Boldenona, una sustancia que en medio de la carne vacuna está protagonizando la peor jugada entre los deportistas. Importante entender de qué estamos hablando, qué es la boldenona, dónde está, dónde la encontramos. El argumento del tenista colombiano, de Robert Farah, y su papá, es que comieron un pedazo de carne en ese momento en que se hizo una prueba, la primera en Shanghái y la de Cali. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está? Y realmente ¿para qué sirve si está en la carne? Para eso está con nosotros José Félix Laforí, él es presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos. Gracias, señor Laforí, por acompañarnos. ¿Sorprende que alguien hable de boldenona en la carne y que un ser humano la consuma? Pues mire, déjeme, yo hago un par de referencias que me parece que son obligadas. Primero, como colombiano. Gracias. Es muy triste que le esté pasando eso a un deportista que es gloria del país, como el caso de Farah. Pero dicho lo anterior, también tengo que hacer una serie de precisiones con respecto a la manera como se ha venido presentando el asunto, incluso por el mismo programa, donde la carne colombiana termina prácticamente cuestionada. Y yo sobre el tema en particular tengo que decir lo siguiente. Primero, contrario a lo que sucede en el mundo, en los países tropicales, como es el caso de Colombia, engordamos el ganado a base de pastura natural. Es decir, nosotros usamos muy pocos precursores anabólicos de crecimiento y de fortalecimiento de los músculos, como lo hacen en otras partes. Observe usted lo siguiente: en los Estados Unidos, un animal lo sacrifican a los 14, 16 meses. En Colombia demora 36, 3 años, porque no usamos ningún tipo de estimulante de esta naturaleza. Segundo, por lo general este tipo de estimulantes se utilizan muchísimo más cuando hay corrales de engorde, es decir, cuando usted confina el ganado, le da alimentación suplementaria y le pone este tipo de anabólicos para que la capacidad de conversión sea aún mayor. No es el caso colombiano. Quienes me escuchan en Colombia saben que la ganadería en Colombia se hace a base de pastura natural, una carne sana, una carne que no tiene ningún problema. ¿Dónde, señor Laforí, utilizan más esta boldenona? Tercero. Aquí hay que recurrir a los organismos que tienen la obligación legal de certificar si la carne colombiana tiene o no tiene este tipo de sustancias. Un trabajo hecho por ICA y por INVIMA, las autoridades sanitarias y de inocuidad en Colombia, que además han autorizado este tipo de anabólicos. Dice que en 1019 pruebas, solo en 2, óigase bien, solo en 2 encontraron presencia de este tipo de precursor. Por consiguiente, mi pregunta es muy de mala, Robert.
de haber consumido justamente esa carne que en muchas otras más tenían este tipo de sustancias. Yo aspiro, como todos los colombianos, que logre salir adelante, pero mire que usted hace un recuento de ciclistas y de otros deportistas que tienen suspendida su presentación en competencias internacionales que, según entendí, han usado como argumento el tema de la carne. Aún no le han resuelto el tema. Claro. Ojalá que no sea el caso de Farah, porque evidentemente la carne colombiana no tiene ese tipo de anabólicos. Y esa aclaración... En los Estados Unidos, o en Argentina o Uruguay, que además hay carne que se importa de esos países en Colombia, Claro. Pueden tener ese tipo de estimulante de crecimiento, no el caso colombiano. Importante lo que usted dice. Dos cosas muy importantes, señor Laforí. Gracias por la explicación, sin duda alguna, por la aclaración y por lo que usted dice. Es que muy de malas, sin duda alguna, y esperamos pues que esto se resuelva pronto. En todo caso, usted está diciendo que en otros países sí se utiliza la boldenona. ¿Qué ocasiona? Ya entendemos que ocasiona para los animales, es el engorde. ¿Y para el ser humano, cuando lo consume, tiene algún efecto secundario? ¿Una carne consumida por el ser humano con boldenona? Absolutamente ninguna. Incluso debería el Instituto Nacional de Salud decir cuánto tiempo eventualmente puede estar este tipo de sustancias en un organismo que consume este tipo de carnes con anabólicos. Le garantizo que, yo creo que terminamos con al día siguiente está totalmente liberado de este tipo de sustancias. En consecuencia, me parece que estamos generando una cantidad de ruidos que creo que son innecesarios para la suerte de Farah, a propósito de, digámoslo, la apelación que tendrá que hacer sobre su suspensión. Pero lo que yo sí quiero ser muy enfático como presidente de FEDEGAN, en Colombia el uso de anabólicos es prácticamente despreciable. Segundo, aquí se importa carne de países que lo usan. Y un dato que me parece que los televidentes no pueden desestimar. Aquí en Colombia se demoran 3 años para que un animal pueda ir al sacrificio. En los Estados Unidos entre 14 y 16. Que es justamente para lo que se usan los anabólicos, para darle un mayor dinamismo, no solamente al crecimiento del animal, sino también al fortalecimiento de los músculos. Y muy interesante, y por eso fuimos a la fuente y me interesaba mucho tenerlo, señor Laforí. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Vamos a volver al análisis ya con los deportistas y con alguien de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica. Gracias, señor Laforí, por su tiempo. Muy amable. Bueno. Gracias. Saúl, vuelvo con usted, presidente de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica. Escuchábamos a José Félix Laforí y sin duda el problema no es estigmatizar si la carne es de tal o tal país, sino pues esa ha sido la defensa del tenista colombiano. Si la boldenona sirve para lo que sirven los animales y dice él que no tiene efectos secundarios en los seres humanos, ¿por qué está prohibida o qué ocasiona la boldenona que cuando sale en la sangre de un deportista diga que está dopado, que tiene doping? El rendimiento de los atletas aumenta la masa muscular de los atletas, produce un crecimiento acelerado de las células del organismo, es un anabólico, como la palabra lo dice, acelera el crecimiento. La Agencia Mundial Antidopaje está creada para monitorizar el programa antidopaje a nivel mundial. El Código Mundial Antidopaje vigente, donde la mayoría de los países del mundo son signatarios, está por velar la salud de nuestros atletas. Los anabólicos producen efectos secundarios que los médicos conocen a plenitud. El uso indiscriminado de estos productos produce efectos indeseables en la salud. Invito a todos los atletas a que consulten con su médico en cada federación para no utilizar sustancias prohibidas. Los atletas son los únicos responsables por lo que ingresa a su cuerpo. Los laboratorios acreditados antidopaje por la Agencia Mundial Antidopaje, reitero, tienen una alta especificidad y sensibilidad. En estos casos se utiliza una espectrometría de masas relacionado con isótopos. Arriba de 30 nanogramos inmediatamente detecta la presencia de la sustancia en el organismo del ser humano.
Entonces, el atleta tiene todo el derecho de hacer sus descargos, tiene un derecho a un juicio justo y él tiene que demostrar cómo esta sustancia o el metabolito de esta sustancia apareció en el análisis de su muestra de dopaje. En estos momentos tenemos un análisis adverso, una muestra positiva y entra en el proceso de manejo de resultados. Mariana Mesa está con nosotros, extenista colombiana. Mariana daba todo su apoyo a Robert Farah, el apoyo que los colombianos, los latinoamericanos, los fans, sin duda alguno, del tenis le están dando en estos momentos al tenista. Mariana, en todo caso, veamos esa nota, que hay 8 otros deportistas que pues han pasado por este lado y ha sido muy complejo probar. Cuando un tenista llega o un deportista llega a esta fase, ¿qué tan fácil es o qué tan complejo más bien es llegar a probar, como decía Saúl, cómo ingresa a su cuerpo, cómo fue que lo hizo? ¿Qué tan sencillo es realmente que esto llegue a un buen final? Pues ahora lo que se viene es tratar de demostrar, como lo mencionaban ustedes, cómo ingresó esa sustancia al cuerpo, hacer un seguimiento enorme de cómo pudo aparecer esta sustancia y pues entrará todo su equipo asesor a tratar de refutar esta situación. Sin embargo, pues aún no se conoce mucho, no se sabe. Digamos que yo del tema del doping no tengo tanto conocimiento, pero pues habría que mirar qué cantidades de esa sustancia se encontraron en la muestra, si fue una alta concentración, baja concentración, concentración media, y aún no se conoce ni siquiera cuál es la sanción. Ahora lo importante es que él empiece a defenderse, porque realmente las implicaciones que este tema puede acarrearle a su carrera son infinitas. Mariana, sabemos quién es Robert Farah, por supuesto, lo hemos visto en las canchas, pero ¿quién es Robert Farah? Mira, yo conozco a Robert desde que empezó en el equipo Colsanitas. Fabiola Zuluaga y yo fuimos fundadoras en el año 94 del equipo Colsanitas. Lo conocí cuando era chiquitico. Es un ser humano maravilloso como persona, como deportista. Ha sido intachable en su carrera a lo largo de tantos años. Como lo dijo en el comunicado que se emitió en el día de ayer, a él se le hizo una prueba el 17 de octubre, esa fue la prueba que salió positiva. Sin embargo, 2 semanas antes le habían hecho una prueba en Shanghái, la cual salió negativa. Y lo que alega es que evidentemente consumió una carne en Cali. Y bueno, yo le creo totalmente, sé qué tipo de persona es, sé qué equipo tiene detrás de él, es el equipo que lo ha acompañado durante muchísimos años. Y realmente me duele mucho porque yo creo que el año más importante de su carrera, es año de Olímpicos, ahora se viene Copa Davis, es el año de ratificar el número 1 del mundo en dobles, y pues también su compañero se ve damnificado por esta situación. Saúl, el tema del doping en el deporte, veíamos lo que pasó en Rusia, pues está todo lo de, por supuesto, guardando todas las diferencias marcadas de los ciclistas, etcétera, lleva mucha polémica y a que sin duda el centro o la organización antidopaje cada vez se vuelva un poco más fuerte, mientras que tal vez las asociaciones de deportes, incluso estábamos hablando de la otra vez la Liga de Béisbol, si recuerdo bien, que querían ser un poco más flexibles en ese tema. ¿Cómo ven desde la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica un caso como estos y cómo están viendo el tema del doping en el deporte en América Latina? Siempre un caso de dopaje es lamentable. Es un bochorno para el país, la federación, el atleta que está pasando esta dificultad de tener un resultado analítico adverso. Claro. Prevalece la prevención y la educación. En Colombia hay un excelente programa nacional antidopaje, liderizado por el doctor Orlando Reyes y el Comité Olímpico Colombiano. Hay un excelente programa de educación y prevención, pero es desde todo punto de vista lamentable un resultado analítico adverso, es decir, un dopaje positivo. El éxito es la prevención y la educación. Pero, Saúl, usted dice siempre un caso de dopaje es lamentable. Es decir, cuando pasa esto, ¿se da por hecho? ¿Dónde queda la presunción de inocencia?
No, te digo, el atleta tiene todo el derecho de hacer sus descargos y que se someta a un juicio justo. Él requiere una legal defensa. Él tiene todos los derechos para hacer un juicio justo dentro de toda la legalidad existente. La normativa antidopaje es clara y precisa en esta condición. Siempre la presunción de inocencia prevalece. Igual como para la Agencia Mundial Antidopaje, prevalece la salud de nuestros atletas. Y el uso de esta sustancia boldenona, calificada como S1 dentro de las listas de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje, anabólico, prohibido en cada momento, dentro y fuera de competición. Es lamentable, reitero el hecho, prevalece la educación y la prevención y, reitero, los laboratorios antidopaje tienen una alta sensibilidad y especificidad, los acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje. Mariana, antes de ir a una pausa, Saúl dice una cosa muy importante, la prevención y la educación, sin duda, pues para no verse después envuelto en un caso como esos o tener que defenderse. ¿Cómo es el tema de la prevención y la educación en el tema del antidopaje? Por hablar exactamente del tema del país que estamos hablando, de Colombia. ¿Cómo sienten ustedes que es para los deportistas este tema? Pues realmente... La comisión... Sí, ¿estoy con Mariana? Sí, Mariana, adelante. No me está escuchando Mariana. Voy a una pausa, vamos a otra pausa, ya volvemos con la misma pregunta. ¿Cómo es el tema de la prevención y la educación para los deportistas en el tema del doping en América Latina? Específicamente hoy hablamos de Colombia, ya volvemos. Hablamos hoy del caso de doping de Robert Farah. ¿Es culpable de doping? ¿Usted le cree a Robert Farah cuando dice que no fue intencional, que fue por algo que consumió en una comida? Hablaba Saúl Salcedo, él es presidente de la Organización Regional Antidopaje Centroamérica, de lo importante que es la prevención y la educación. Yo le preguntaba a Mariana Mesa, extenista colombiana que nos acompaña, ¿cómo está ese tema de prevención y educación en América Latina, sobre todo en Colombia, Mariana? Yo conozco el caso particular del tenis en Colombia y sobre todo del equipo Colsanitas, que es en el equipo que ha estado Robert prácticamente toda la vida, al cual pertenecí también. Pues el equipo tiene más de 20 años de experiencia, han pasado muchos jugadores profesionales y realmente se trabaja muy bien y se capacita íntegramente a los deportistas y de hecho tienen detrás un gran equipo siempre pendiente de estos temas. Igualmente la Federación Colombiana de Tenis está también pendiente del tema, capacitando todo eso. Yo coincidí con Robert y con Juan Sebastián en el año antepasado y hace 4 años en Madrid, y vi personalmente cómo es el juicio y el apoyo y la supervisión en todo el tema de alimentación. Yo insisto, y lo que decía Saúl, lo importante es también que hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no salga, digamos, un veredicto definitivo y que Robert pueda defenderse como la ley lo permite, pues hay que apoyarlo y como país lo hemos acompañado en sus victorias, pero en este momento que está pasando por un momento difícil, es el momento en el que más nos necesita. Saúl, ¿cuánto tiempo puede llevar un caso de estos hasta que realmente haya un veredicto final, desde que empieza, por ejemplo, el deportista a defenderse hasta, el papá decía, no hay sanción aún, estamos en el camino de defendernos y de la apelación? ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? Un caso como este. Eso es variable, es variable. Definitivamente en estos momentos no hay sanción. Hay una suspensión temporal, como lo indica el Código Mundial Antidopaje. Él tiene que hacer sus descargos y la Federación Internacional o la Agencia Nacional Antidopaje de Colombia tienen que hacer la acusación y someterlo a un juicio y hacer sus descargos el atleta afectado. No hay un tiempo específico, pero ya se inició el proceso del manejo de resultados y esto tiene que llevar a una terminación del proceso, incluyendo incluso la apertura de la muestra B, como lo indica el Código Mundial Antidopaje. Entonces este es un proceso amplio, tedioso, netamente legal, pero yo me enfoco más a la prevención y a la educación, donde evitamos este tipo de situaciones. Ahora, hay respaldos, por supuesto, en toda Colombia, en América Latina, al tenista colombiano. Su compañero de fórmula de Farah, Juan Sebastián Cabal, respaldó al tenista junto a su hijo Jacobo y le envió este mensaje de solidaridad. Como
ya todos saben, Robert mandó su comunicado, ya todos están enterados de la situación. Solo quiero decirle que Robert es mi hermano, es mi amigo, es mi compañero de viaje, o sea, como quieran llamarlo. Creo en él, vamos a aclarar esto lo antes posible. Y bueno, simplemente quería mandarle este mensaje. Creo en ti, Robert, un abrazo muy grande. Esto es un obstáculo más en nuestra vida, en nuestra carrera, la vamos a sacar adelante como siempre. Y nada, un abrazo, papá. Vamos, tío. Vamos, tío. Y también en entrevista con nuestra cadena aliada Noticias RCN, el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, se solidarizó también con el tenista. Lo apoyamos en lo personal, le he dicho, usted tiene que sacar adelante este proceso con sus abogados. La WADA es un ente completamente respetable en el tema de antidopaje y por supuesto en lo personal lo apoyo, como amigo me siento que el país tiene que abrazarlo y cobijarlo. Sin embargo, yo tengo una labor como ministro del Deporte y es mostrar la neutralidad frente a estos procesos. Es importante que Colombia conozca que nosotros hacemos parte de la WADA, hacemos parte de la Asociación Mundial Antidopaje. Mariana, cuando hay un golpe sin duda como estos, un baldado de agua fría, decía el papá de Robert, lo primero pues es rodearse, sí, de la familia, rodearse de los seres queridos, de los amigos, pero ¿cómo se vislumbra el futuro? Una carrera como la que tiene Robert Farah, ¿cómo se ve a corto plazo? ¿Qué puede pasar con esa carrera? Bueno, a corto plazo, pues claramente está en duda su presencia en los Juegos Olímpicos. Hay que esperar el momento que llegue la sanción. Sin embargo, es muy importante aquí, en este momento lo más importante es que tenga el mejor grupo de abogados, la mejor defensa posible y que toda la gente de Colombia y que sus familiares, sus amigos estén acompañándolo y que él siga preparándose físicamente y mentalmente, porque yo creo que, como él lo mencionaba ayer, es el momento más difícil de su carrera y yo creo que de su vida. Entonces, se viene una etapa muy dura para él, para el tenis colombiano. Recordemos que también en febrero es la Copa Davis. Este año era el año de ratificar ese número 1 con su pareja Juan Sebastián Cabal y vimos que Juan Sebastián, que lo conoce de toda la vida, que ha jugado dobles con él toda la vida, pues lo apoya y apoya todo su proceso también, entonces, y le cree. Entonces es momento de apoyarlo. Saúl, no sé si un mensaje o más bien una reflexión de cuando ocurren estos casos, ¿es netamente responsabilidad del deportista o hay también cómo señalar o para no para hundir ni para mostrar culpables, sino para decir, detrás de un deportista tiene que haber un montón de responsables? ¿Se está actuando en América Latina con esa responsabilidad? Por supuesto, el Código Mundial Antidopaje así lo prevé. En caso de una posible sanción, también está involucrado el entorno. ¿Quiénes son? Médicos, fisioterapeutas, delegados, federados, todo el entorno, todo lo que compone el equipo o la logística del atleta en mención. Mira, lo más importante de esto es la educación y la prevención. Tú discúlpame, pero yo sigo repitiendo estas dos palabras. Es lo más importante. Las federaciones deportivas nacionales de cada país tienen la obligación, junto con los ministerios de deporte, de llevarle la información a los atletas, a los delegados, a los oficiales, al cuerpo médico. Es fundamental la educación y la transmisión de la información antidopaje para los atletas de alto rendimiento. Esto no excusa a los atletas. Ellos saben que se hacen controles antidopaje dentro y fuera de competición. Ellos son atletas élite, son lo mejor que tenemos en nuestros países y toda sustancia que ingresa a su cuerpo, él es el único responsable. En esta situación particular, el atleta tiene que demostrar cómo esa sustancia o el metabolito de esa sustancia apareció en un análisis de laboratorio de un control antidopaje. Y agradecemos su mensaje, Saúl. Vamos a la última pausa, ya volvemos. Y agradezco a Saúl Salcedo, presidente de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica, de Cuba y de Puerto Rico, por haber estado con nosotros, y a Mariana Mesa, extenista colombiana, también por habernos acompañado. Lo mejor para Robert Farah y que se solucione esto pronto. Soy Andrea Bernal. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos mañana con otros temas de debate.